Bueno, creo que los aplausos han dicho las gracias enormes por esta magnífica, abarcadora aventura, periplo que el escritor Mario Vargas Llosa nos ha ofrecido de la literatura y de la historia y del encuentro de América Latina, el encuentro y el desencuentro entre ambas. Quisiera permitir un breve coloquio y vamos a recoger 2 o 3 preguntas. Allí ya veo una, sí. Te presentas Yoram Meltzer, un traductor y escritor israelí. Usted habló de gente del continente infectada de utopías y de mitologías. Si uno se fija hoy en el continente americano, hay gente infectada, como Chávez, como Evo, como Lugo, como Mel Zelaya y muchos otros. Sin ellos no existiría la novela del déspota. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de ese género? Es una buena pregunta. Parece risueña, pero yo creo que es muy seria la pregunta, porque obedece a una realidad, a una cierta realidad. Los países estables, los países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, los países donde prácticamente las grandes contradicciones, los grandes problemas han sido absorbidos y resueltos, o por lo menos atemperados de una manera inteligente y social, países admirables, generalmente no producen gran literatura. Generalmente producen una literatura muchas veces experimental, una literatura modesta en sus ambiciones, en sus proyecciones. Bueno, es normal que así sea. ¿Por qué producimos nosotros literatura, ese mundo de ficción, ese mundo tan distinto al mundo real, al mundo en el que vivimos? Porque no estamos contentos con el mundo en el que vivimos, justamente porque necesitamos un mundo que sea más perfecto, más rico, más coherente, que de alguna manera satisfaga mejor nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros apetitos más íntimos. Bueno, pues los países que han creado una sociedad que ha alcanzado unos niveles que produce entre sus pobladores aceptación, resignación del mundo tal como es, de la sociedad tal como la viven, pues no tienen necesidad de esa compensación, de ese desagravio ficticio que es la gran literatura. Fíjese usted la literatura que produce las grandes novelas. Es literatura de países que viven fracturas y traumas profundos. Fíjese la Rusia de Tolstoy, de Dostoyevsky, la Rusia de Chekhov. Es una sociedad profundamente recorrida por rechazos, por autoritarismo, por un despotismo absolutamente brutal, por contrastes espantosos entre la cúpula aristocrática, poderosa, y los siervos que viven prácticamente como animales. Eso produce la novelística extraordinaria de un Tolstoy, de un Dostoyevsky. Mire, toda la gran novelística siempre ha sido como el contraste con una sociedad en la que la gente ya no cree más, la gente en la que tiene la sensación de que el suelo que pisa se va a quebrar y se va a hundir, y entonces busca ese orden alternativo que le da la ficción. Entonces yo no creo que sea casual que América Latina haya producido una novelística de alto nivel, ambiciosa, rica, creativa, siendo al mismo tiempo un continente con problemas enormes, problemas de injusticias sociales, problemas de falta de estabilidad, de falta de instituciones democráticas. No, yo creo que eso es una compensación. Si algún día América Latina llega a ser Suiza o llega a ser Finlandia, pues probablemente produzca una literatura tan modesta como la suiza o la finlandesa, sin hablar mal de la literatura de Suiza y Finlandia, que conozco mal, pero en fin,
creo que si no se conoce más es porque es una literatura más modesta que otras. Y es porque realmente no necesita esa compensación que es la gran literatura. Yo, por una parte, estoy muy agradecido a América Latina que tenga esos problemas espantosos, dictadores terribles, porque a mí me da unos grandes materiales para escribir. Pero por otra parte me gustaría que mi continente fuera menos salvaje, menos primitivo, más civilizado, más próspero, desde luego, aunque pues la literatura que produciría esa sociedad sería seguramente también más modesta, de una ambición más reducida, ¿no? Pero creo que todavía falta un poco para eso. Hay aquí una pregunta de Mirna, la profesora Mirna Zolotorevsky. Gracias. Mario, me parece muy interesante el planteamiento que lleva esta visión mitificadora desde el descubrimiento de América hasta nuestra época, sin duda. Coincido absolutamente en esta necesidad de separar realidad y ficción con una frontera que sea clara. Me parece también iluminadora esta idea que, llevada la mitificación al plano de la realidad, solamente provoca un efecto engañoso. Y llevada esta mitificación al plano de la literatura, provoca otro efecto. Ahora, la razón de ello, me gustaría a mí entender, no es meramente compensatoria, como dijiste tú recién, sino que ha de haber en la literatura una cierta capacidad desocultante. ¿Una capacidad? Desocultante. Descultante. ¿Sí? De modo que en el arte y la literatura existe esta capacidad de mostración de alguna faceta, de algún substrato latinoamericano que allí quede patentizado, allí quede puesto de manifiesto. Y algo de esto tú insinuaste cuando tú hablaste de esta paradoja. Es decir, paradoja que tú después trataste de explicar de varias maneras, pero en un momento determinado tú dijiste, tal vez la presencia en Latinoamérica de tiempos distintos es la que permite un cierto planteamiento de Carpentier. Entonces, me interesa esta capa recóndita que la literatura puede ser capaz de mostrar, no de una manera literal, por cierto que no, sino a través de una serie de configuraciones que la ficción permite, de distintas capas posiblemente existentes. Sí, no estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Yo me refería a una lectura puramente social, que es, por supuesto, insuficiente, ¿no?, de la novela. La novela expresa muchas cosas más. La novela no solo es expresión de fuerzas sociales, sino también de una situación individual, ¿no es verdad? Hay un elemento individual que es el creador, y el creador tiene una problemática suya propia que a veces refleja la problemática social y a veces no solo no la refleja, sino la contradice. Vive en un mundo absolutamente distinto y eso, expresado con enorme talento, tiene una enorme riqueza cultural, ¿no? Yo creo que la novela, la literatura expresa muchas cosas, pero si hacemos una lectura social, histórica, yo creo que sí se puede establecer esa correlación de una manera, claro, no rígida, nada rígido creo que es válido para esa cosa tan compleja, tan diversa, tan humana que es la literatura. Pero sí que en general una sociedad necesita ficciones, necesita esas proyecciones imaginarias de la realidad, cuando la realidad en la que vive le produce desconfianza, inseguridad, frustración. ¿Por qué crees tú, Mirna, que en las sociedades que viven bajo sistemas despóticos, dictatoriales, la literatura es tan importante? A mí siempre me ha sorprendido mucho, ves que he visitado yo un país sometido a una dictadura religiosa, ideológica, dictadura de derecha, dictadura de izquierda, no importa. Cuando hay una situación que a la gente la oprime, la hace vivir en la inseguridad, en el temor, en la frustración, la literatura tiene una importancia extraordinaria. Y por eso la literatura asusta tanto a los déspotas y a los tiranos. Todos establecen inmediatamente sistemas de control, de censura,
de esa actividad que parece tan inocua, tan inofensiva, porque ven en ellas un peligro, algo que efectivamente expresa una necesidad claramente insatisfactoria, crítica, de rechazo de la gente común, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura sí desarrolla en nosotros un cierto espíritu crítico, un apetito por algo distinto, generalmente mejor de lo que existe, y eso, por supuesto, a los regímenes que quieren controlar enteramente la vida los asusta, porque ven en ello un peligro y con mucha razón. No, perdón, pero no te oigo. Sí, Kundera y Reinaldo Arenas. ¿Cómo dice? Kundera y Reinaldo Arenas son dos ejemplos. Creo que Kundera y Reinaldo Arenas son dos ejemplos, desde luego. Desde luego, exactamente. Muy buenos ejemplos. Por favor. ¿Hacia dónde va América en estos momentos con los liderazgos que tenemos? Mire, digamos, yo creo que no hay que comparar, digamos, la situación de un país con un ideal, sino de una manera más realista con lo que ha sido y lo que ahora es. Si nosotros comparamos la América Latina de hoy día con la América Latina de mi juventud, por ejemplo, sin ninguna duda hay un progreso notable. Un progreso notable en el campo político, sin duda. Cuando yo era joven había dictaduras militares de un confín a otro del continente. La excepción eran países como Uruguay, como Chile en esa época, que eran democracias, Costa Rica, pero después por donde uno miraba lo que veía eran los gorilas latinoamericanos típicos. Bueno, si usted mira ahora América Latina, la verdad, dictadores muy pocos. Hay Fidel Castro, allí están todavía, pero parece realmente un ser prehistórico, ¿no? Y Chávez, que es un aspirante a dictador. Todavía Venezuela no ha llegado, ¿no es verdad?, a cerrar todos los espacios críticos. Todavía quedan algunos espacios donde la oposición puede manifestarse, aunque perseguida y acosada. Y después usted tiene los pequeños aspirantes a dictadorzuelos como Evo Morales, como Correa en el Ecuador, como el comandante Ortega en Nicaragua, pero después se acaban. Lo que tenemos son democracias generalmente mediocres, con muchos problemas, con problemas de corrupción, por ejemplo, muy grandes, pero democracias que parecen haber dejado atrás toda esa época horrible de los caudillos, de los golpes militares, porque hay una situación nueva que ya no da, digamos, suficiente aire para que ese tipo de especímenes, ¿no?, la gran tradición de los caudillos, se mantenga. Y algunas democracias en América Latina están funcionando bien y los países están progresando de acuerdo a la cultura de la democracia, de la libertad, de la legalidad. Hay una pugna. El modelo Chávez, que es el modelo que viene desde el fondo de la historia de América Latina, que es la del caudillo, ¿va a prevalecer? ¿O al final también, como han desaparecido tantas otras, pues va a ir languideciendo? Yo en eso soy optimista. Yo creo que en Venezuela Chávez está hoy día de caída, que pierde popularidad, que la situación económica catastrófica que vive Venezuela, la inmensa corrupción, ha frustrado a muchísimos de los seguidores de Chávez, y que si hubiera realmente elecciones libres, lo que es muy improbable, probablemente Chávez perdería. Y no se diga el caso de Evo Morales o de Correa yo creo que son regímenes tan anacrónicos, están tan desfasados con lo que es la realidad contemporánea, que no van a perdurar 50 años como ha sido el caso de Cuba. Ahora, hay otro fenómeno en América Latina que es muy interesante, una izquierda que por primera vez es democrática y juega el juego de la democracia. Creo que comienza con Chile, cuando se forma la Concertación y los socialistas chilenos
no solamente aceptan el juego democrático, sino aceptan políticas económicas liberales en contra de toda su tradición. Y eso da muy buenos resultados. Chile progresa extraordinariamente con los gobiernos de la concentración. Yo creo que el ejemplo de la izquierda chilena es un ejemplo que ha tenido efecto en Uruguay, por ejemplo, donde sube una izquierda que era muy radical y que podía haber significado un intento de crear una segunda Cuba, y ocurre todo lo contrario. El gobierno de la izquierda en Uruguay ha sido absolutamente democrático y ha hecho una política económica totalmente moderna, como los socialistas europeos, y el resultado pues, es que Uruguay le va bien y progresa. El caso más notable quizá el de Lula. Lula viene de un socialismo de izquierda que, si hubiera aplicado esa receta, Brasil estaría hundido en el caos y hoy día. Y sin embargo, apenas subió al poder, se desdijo de todo lo que propuso, de todo lo que prometió, y comenzó a hacer una política socialdemócrata, una política de mercado, de apoyo a la empresa privada, de apoyo a las inversiones, que ha traído magníficos resultados a Brasil. Hay un aspecto de Lula que yo critico profundamente. Su política interna es una política democrática, moderna y responsable, y su política internacional es exactamente lo contrario. Es una política irresponsable de cooperación con Hugo Chávez, ha cometido la insensatez de abrir las puertas de Brasil, es decir, de toda Sudamérica, a Ahmadinejad, a Irán, algo absolutamente irresponsable y demagógico. O sea, hay una contradicción, ¿no?, en la política internacional y la política interna de Lula. Y yo espero que los electores brasileños sean suficientemente sensatos para darle la victoria ahora en las elecciones de fin de año a Serra, que es un magnífico representante que va a mantener ese modelo económico y no va a ser tan irresponsable, desde luego, en su política internacional como lo ha sido Lula. Pero dicho todo esto, yo creo que en general el hecho de que hay hoy día una izquierda democrática en el poder es una novedad muy positiva para el desarrollo de la democracia en América Latina, ¿no? Yo quisiera tomarme la prerrogativa de hacer una pregunta, porque aquí hay muchos rostros de alumnos y quiero devolverte a la literatura, si es posible. Tú has escrito tanto y además sabes mucho de teoría literaria, tienes un doctorado en literatura por la Universidad Complutense. Hay una afirmación muy famosa de Borges respecto de La muerte y la brújula, el cuento que él dijo que él debería, después de leer la crítica que se había escrito sobre este cuento, que él debería reescribir porque no se lo había entendido bien. Me pregunto si si tú afirmarías lo mismo respecto de alguna obra o de obras que deberías reescribir que no te han entendido, que los críticos realmente nosotros exageramos, malinterpretamos. Bueno, yo no creo que el escritor tenga la última palabra sobre lo que escribe. La experiencia me ha demostrado que muchas veces ocurre un fenómeno sorprendente, que lo que el libro dice a sus lectores no es necesariamente lo que el autor quiso que dijera. Muchas veces un libro dice cosas diferentes. Y yo creo que el autor tiene que acatar esa realidad. Creo que su poder sobre lo que escribe desaparece en el momento que lo que escribe queda en manos de un lector. Allí está. Ya depende enteramente del lector, las interpretaciones, las lecturas posibles de un libro. Cuando uno escribe, no escribe solamente con lo que piensa, con lo que cree, con sus convicciones, escribe con toda su personalidad, escribe con su parte consciente y su parte inconsciente, y muchas veces es ese fondo oscuro, reprimido que tenemos dentro,
lo que orienta una obra en una dirección o en otra, lo que introduce como subterráneos, como pasadizos secretos dentro de la historia, algo que los lectores pueden definir muchísimo mejor que un autor. Les puedo contar una anécdota muy divertida, para mí fue muy divertida, que ocurrió con mi primera novela. Mi primera novela se llama La ciudad y los perros, y en esa novela, que ocurre en un colegio militar, un cadete muere en unas maniobras. Y entonces, esa novela, yo tuve la suerte de que se tradujera al francés, gracias a un gran crítico francés que sabía español y que fue un gran promotor de la literatura en lengua española en Francia, Roger Caillois. Y yo fui a agradecerle que la editorial donde él era asesor hubiera decidido publicar mi novela en francés. Y tuve una conversación con Roger Caillois que para mí fue extraordinariamente instructiva sobre esto que tú has dicho. Él me dijo, me ha gustado mucho su novela, ese ardid suyo de hacer que el personaje principal se atribuya la muerte del esclavo que no cometió. Entonces yo le dije, no, pero él sí comete la muerte del esclavo, él lo mata. Me dijo, no, usted está completamente equivocado. No lo mata y yo le voy a demostrar por qué no lo mata. Sería un error lamentable que la gente viera en esa muerte del asesino. Y entonces me hizo una explicación que era absolutamente convincente de que ese personaje no podía haber matado al esclavo, que se atribuía esa muerte por frustración, por despecho, porque había perdido el liderazgo de su grupo y que solo convirtiéndose en un asesino lo recobraba. Yo quedé totalmente convencido y desde entonces cuando un crítico me pregunta, pero ¿al esclavo lo mata el jaguar? Digo, no, ¿cómo se te ocurre? Se atribuye esa muerte. Gracias.